Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y efectivamente se acaba de notificar hace escasamente 2 horas la sentencia del caso Dani Alves. Es absolutamente sorpresiva, totalmente inesperada, totalmente. Vais a ver, ahora os voy a explicar en este vídeo, os dejo también abajo el enlace a la sentencia para que vosotros mismos la podáis leer, pero es absolutamente sorpresiva. Pone en duda con claridad, y os lo voy a explicar luego, aunque los medios de manipulación masiva seguro que no os lo dicen, la declaración de la chica e impone una pena mínima a Dani Alves, justificándolo de una manera que en mi opinión no es una justificación real, sino simplemente una excusa. Vamos a verlo, os lo voy a explicar y vais a ver cómo esta sentencia es absolutamente sorpresiva e inesperada. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente acaba de dictarse la sentencia del caso Dani Alves. Os dejo abajo, como os he dicho, la misma en la descripción del vídeo. Si bien, como es muy larga, que tiene casi 60 páginas, también os dejo un resumen y aquí os explico un poco lo que ha ocurrido. Es absolutamente sorpresiva, totalmente sorpresiva. Se ha condenado a Dani Alves, eso no es lo sorpresivo, porque eso ya hice un vídeo hace poco en el cual dije que era seguro que le iban a condenar, pero se le ha condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Lo mínimo, es lo mínimo. Y gracias a Irene Montero. ¿Por qué? Porque antes de la ley del solo sí es sí, el mínimo eran 6 años, pero Irene Montero rebajó la pena de agresión de 6 años a 4 años, de modo que ahora Dani Alves se ha beneficiado de la ley del solo sí es sí, 1 más, y por eso son 4 años y medio en vez de 6 años y medio. Gracias, Irene Montero, por la labor que has hecho por las mujeres en este país. Ahora quiere ir de eurodiputada. En fin, no tiene vergüenza. Dicho esto, ¿por qué hay una pena tan pequeña? Porque le pedían 12 años para Dani Alves. Bien, principalmente es porque se ha aplicado una atenuante, que es la atenuante de reparación del daño causado. ¿Y eso qué es? 150.000 euros se llama. Como hay 150.000 euros ahí, pues eso se llama reparación del daño causado. Se consignó por Dani Alves desde el principio del procedimiento diciendo que se diera a la chica en cualquier caso. Y eso el tribunal lo considera una atenuante y por tanto pues le aplica el mínimo y no los 12 años. Tengo que decir, luego vamos a tratar de varias cosas muy importantes que dice la sentencia, pero muy importantes, la tengo aquí. Tengo que decir que en mi opinión esto tiene de malo, y no entro en la culpabilidad o no de él, pues bueno, que si eres pobre te comes toda la pena, ¿no? Y si tienes mucho dinero te vas a la mínima. Esto para mí no es justicia. El que el dinero suponga que tu pena es muy inferior, para mí no es justicia. Y que se suponga que se repara el daño causado porque das mucho dinero a la... bueno, en este caso la chica, pues para mí no es justicia. En mi opinión, esto no es correcto, independientemente de que no entro en si es o no es culpable, que la sentencia dice que sí lo es. Hay una cosa muy importante en la sentencia, y tengo que decirlo, y dice, fijaos, dice esto: no significa que la mera interposición de la denuncia suponga la acreditación de los hechos denunciados, ni siquiera cuando esta denuncia se ratifica en el plenario y se explican los hechos por parte de la víctima. En este tipo de agresiones no existe una presunción de veracidad de la víctima, ni su declaración prevalece sobre las manifestaciones del acusado. Es decir, está diciendo directamente eso de hermana, yo sí te creo, no. Eso no existe. Lo que existe en España es el principio de presunción de inocencia. Y me alegro mucho, porque lo contrario, lo que pretende Irene Montero y estas feministas totalmente extremistas, es que por una denuncia de una mujer, pues bueno, ya se acabó tu vida, básicamente, ¿no? Porque tienen que creerla sí o sí, y eso no ocurre así. Gracias a Dios, porque la justicia no permite que eso ocurra. Dicho esto, la sentencia condena a Dani Alves porque hay bastantes cuestiones que cree que hacen pensar que sí ocurrió lo que se dice. Dice, la existencia de lesiones en la rodilla de la chica. Y dice que estas lesiones son producto de la fuerza que empleó Dani Alves para agachar a la denunciante y colocarla en el suelo. El comportamiento de la chica tras producirse los hechos,
Dice que eso, pues entiende que acredita su estado, cómo se comportó después y que esto había sido cierto, y la existencia de secuelas. Y dice, y aunque el tribunal constata que algunas manifestaciones de la denunciante no se compadecen con las pruebas practicadas, al loro, fijaos lo que dice, el tribunal constata que algunas manifestaciones de la denunciante no se compadecen con las pruebas practicadas. Esto no se está viendo en los medios de manipulación masiva. Esto parece que todo lo que decía ella era absolutamente correcto. Dice, en lo que se refiere al parámetro de valoración de la credibilidad subjetiva del testimonio, no consta la existencia de ningún móvil espurio en la denunciante. Ni conocía al señor Alves, ni consta que tuviera ningún tipo de animadversión hacia el acusado. Se conocieron el día de los hechos, instantes antes de ocurrir esto. Fijaos que ahora también se dice que de todo lo que se ha relatado por la chica, de los partes de baja aportados, informes psicológicos y psiquiátricos, concluimos que la denuncia a priori le traería más problemas a la denunciante que ventajas. Tampoco comparto esto porque los 150.000 euros, pues bueno, entiendo que es una ventaja. Eso no me parece a mí un razonamiento, independientemente de que yo entienda o no entienda que esto pueda ser cierto o no es cierto. Y se dice que la víctima presentaba temor a denunciar los hechos por las posibles repercusiones mediáticas que pudiera tener y por el hecho de que su identidad pudiera ser revelada. Hice un vídeo respecto al tema de su identidad. Y se dice también algo que yo creo que es realmente muy importante. Ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Estas actitudes, o incluso la existencia de insinuaciones, no suponen dar carta blanca a cualquier abuso que se produzca con posterioridad. El consentimiento en las relaciones debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica de las relaciones, de tal manera que una persona puede acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir o a no llevar a cabo determinadas conductas o a hacerlo de acuerdo en unas condiciones y no otras. Es más, el consentimiento debe ser prestado para cada una de las variedades de relaciones dentro de un encuentro, puesto que alguien puede estar dispuesto a realizar tocamientos sin que ello suponga que acceda a una penetración o a determinado tipo de relaciones, pero no a otras, o únicamente a relaciones con preservativo y no sin este. En ese supuesto yo he visto una condena de un chico que se lo quitó sin decírselo a la chica, tuvieron relaciones, posteriormente ella le denunció y le condenaron por un delito de este tipo. Y se dice que ni siquiera el hecho de que se hubieran realizado tocamientos implicaría haber prestado el consentimiento para todo lo demás. Por eso el tribunal, se dice, ha valorado de manera favorable el relato de la víctima, salvo déficits apuntados en el relato de lo ocurrido con anterioridad a entrar en la denominada suite. Entonces, vamos a ver, y lo tenéis abajo. Lo que viene a decir la sentencia es que lo que se dijo que había pasado antes de entrar en el baño no era cierto. Es decir, ella se acercó a él, bailó, le abrazó, le tocó con las nalgas, etcétera, etcétera, y luego entró voluntariamente al baño. Todo eso se dice que no se compadece con lo que declaró la víctima, bueno, pues al denunciar, ¿no? Que no es así, pero que entiende que eso no obsta para que luego lo que dice que pasó en el baño sea cierto. Esto no ha salido en los medios de manipulación masiva. Porque esto no parece que interese que se sepa. Pues bueno, pues esto es así y creo que es muy importante. Os dejo abajo la sentencia para que vosotros mismos la podáis leer, la podáis, si queréis, estudiar y saquéis vuestras propias conclusiones, que es lo que digo yo. Este tipo de delitos son, bueno, muy problemáticos porque al final suelen ser la declaración de una persona contra la declaración de otra persona y se juega la vida de una persona. En el caso de Dani Alves ha dicho que se va a recurrir. Tenemos que decir que podría salir probablemente dentro de unos 11 meses porque la prisión provisional solo se puede mantener 2 años y como ya ha cumplido, pues creo que son aproximadamente 13 meses, podría salir en breve y si no, con esta condena también saldría en poco más. Realmente la condena es bastante baja y en mi opinión lo que ha ocurrido es que el tribunal tiene dudas, pero no se atreve a no condenarle y por tanto lo que hace es aplicar una atenuante, poner la pena en el mínimo y luego decir que bueno, pues que hay cosas que dice la víctima que no se compadecen con lo que ella denunció. Es mi opinión, es mi opinión, porque si no, no se comprende que haya puesto una pena de 4 años y 6 meses cuando lo que en principio se pedía eran 12 años.
Yo os doy mi opinión, siempre mi opinión y siempre sincero con vosotros. Os pido un like, un fuerte abrazo, hacéos miembros del canal si queréis apoyarme y nos vemos en siguientes vídeos.